Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce, donde hablamos de lo que no se habla y esta temporada, ¿por qué liderar? Y este episodio, ¿por qué liderar? Según Yesenia, que nos tiene la cita para hoy. ¿Cuál es la cita? Para romper el molde. Así que, y en boricua, pa romper el molde. De eso vamos a estar hablando. Y Yesenia viene del delicioso pueblo de Yauco, aunque les digo que no toma café. No tomo café, soy hija de un agricultor y creo que soy la única de la familia que no toma café. Debe ser como que la peor, así. Eres como, ¿qué es eso? ¿Cómo tú no te atreves? O sea, tu papá lo cosecha y tú no te lo tomas. Literal. Mi papá lo cosecha y sí, o sea, en casa, literal. O sea, se sigue la tradición del cafecito en la mañana, del cafecito de las 3 de la tarde, pero yo con mi juguito, con mi agua, con mi limonada. Party pooper. Tan rico que es el café, pero por lo menos te gusta el olor. Puedo lidiar con el olor. ¿Puedes lidiar? Puedo lidiar. No, yo estuve muchos años sin tomar café, pero el olor siempre me gustó. Siempre lo encontré así como aromático. Así que ya saben, Yesenia viene de la agricultura. Ella es psicóloga social comunitaria y ella ha decidido liderar desde hace muchos años en distintos escenarios. Sirve de mentora y de hecho uno de sus temas favoritos en la consultoría es justamente el liderazgo. En la Asociación de Psicología de Puerto Rico estuvo coordinando el Comité de Prevención de Violencia, que hizo unos trabajos espectaculares allí, rompió el molde. Rompimos el molde. Y este año es la presidenta de la Asociación de Psicología en Puerto Rico, que es la más antigua de los grupos profesionales que agrupa al gremio de psicología en nuestro país. Entonces, Yesenia, ¿por qué liderar? Pues, doctora Joyce, te diría que para romper el molde porque si queremos hacer cosas diferentes tenemos que salirnos de la caja, ¿verdad? Y para mí, como dice John Maxwell, liderazgo es influencia. Sin embargo, esa influencia yo la veo de ambas partes, ¿verdad? Si bien es cierto que las personas necesitan a alguien, ¿verdad? Que les dirija, que les guíe, que los lleve en cierto sentido, yo pienso que en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso de influenciar a la otra persona también te influencia, ¿verdad? Para mí es bien poderoso saber que yo puedo delegar tareas, que yo tengo una situación que yo pueda entender que es compleja y poder confiar en que mi equipo, ¿verdad? El equipo que siempre me acompaña, yo le voy a llevar esa situación o esa preocupación y con su creatividad vamos a poder armar algo chévere para mantenernos a flote, ¿verdad? En la relación, en la situación que sea. Y para mí eso es importante, ¿verdad? Y para mí eso es romper el molde, porque tradicionalmente el liderazgo se ve como tú eres la persona líder, ¿verdad? Tú eres el líder, tú eres la lideresa, yo te voy a seguir, dime qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Desde mi parte, no, ¿verdad? Para mí es una relación, primero es una relación horizontal y es una relación en la que yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, pero de una manera genuina. Yo te puedo decir de una manera genuina, donde somos capaces de ser nosotros y donde somos capaces de unir, ¿verdad? Nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestras experiencias para hacer cosas que, como tú muy bien mencionabas en tu introducción del podcast, que podemos hacer cosas y decir cosas y hablar de cosas que tradicionalmente no se hablan, no se hacen. Cuando si das ahí para atrás a la memoria, ¿cuándo fue tu primera experiencia de ser líder? Y te puedes ir a lo más lejos que llegue, ¿verdad? No, porque no estoy hablando de un liderazgo formal con un título, sino la primera vez que tú te viste rompiendo moldes con grupos. Pues mira, creo que la primera sí fue en intermedia, hace muchos años. Ayer. Sí. Fue en intermedia, que no recuerdo si fue presidenta del consejo. Yo sé que era el grupo estudiantil, como por decirlo de alguna manera, como la máxima representación estudiantil de la escuela. Y recuerdo que cuando yo estuve se cambió el color del uniforme.
¿verdad? ¡Wow! Y eso es bien difícil en una escuela. Sí. ¿Pública o En cuál una es escuela privada? pública. Bueno, sí, yo soy Wow. orgullosamente producto de una escuela pública Same. y de la Universidad de Puerto Rico. Sí. ¡Eje! Así que sí, Jerezana. Jerezana, correcto. Bueno, pero también soy del Colegio de Mayagüez, ¿verdad? Pues igual que yo, porque tú eres Juana Jerezana, así que somos JJ, Juana Jerezana. Exactamente. Bueno, JG, dale. Así que, pues sí, esa es la primera, como la primera experiencia que pienso, ¿verdad? Que fue como para mí fue, ¿verdad? Impactante. O sea, que en ese caso estabas liderando pares, porque eran gente de tu misma edad. Correcto. ¿Y cómo fue ese proceso de conseguir influenciar a gente de tu misma edad? Pues es complicado porque, tú sabes, ahora yo creo que la gran competencia son, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? En términos, cuando hablamos de las escuelas, que los muchachos están involucrados en sus celulares y con TikTok y vamos con los... ¿cómo se llama? Influencers. Los influencers, pero también las competencias que se hacen. En los bailes de TikTok y todo eso. Exactamente, ¿verdad? Pues ahora estamos en ese mood. Pero, en aquella época. Back then, no habían celulares, no existía TikTok, no existían las redes sociales. Así que yo te diría que fue más bien a través del diálogo y de las acciones, ¿verdad? Para mí también liderazgo son las acciones, porque nosotros podemos tener el mejor discurso, ¿verdad? La mejor palabra. Pero si la gente no nos ve actuar, ¿verdad? Si eso no nos lleva a resultados, pues muy difícilmente pues vamos a lograr que la gente confíe, ¿verdad? Y esa credibilidad. Así que yo te diría que en aquel momento fue a través de trabajo en equipo y del diálogo, ¿verdad? Yo creo que las argumentaciones de por qué era importante cambiar el color del uniforme, que la verdad es que era feíto, y se logró. Y recuerdo que eso fue en 9º grado. Si mi memoria no me falla, fue en 9º grado. ¿Y eso salió de ti, lo del uniforme? La realidad es que eso venía desde hace mucho, honestamente no sabría decirte exactamente hace cuánto tiempo se venía ya con la idea, pero fue pues bajo... Claro, cuando ustedes lideraron en conjunto, que entonces ahí se... Exactamente, sí, porque recuerdo que fue un esfuerzo entre estudiantes y también con los profesores, ¿verdad? Con los maestros y maestras. Así que me puedo imaginar, pero para lograr el cambio no fue solamente entre estudiantes. Claro. ¿Qué otras cosas hubo que pasar? Porque entonces ahí el liderazgo no fue solo con pares. No, bueno, la influencia mayor, ¿verdad? Pues obviamente para tú querer propulsar, ¿verdad? O promover el cambio de uniforme, definitivamente tienes que contar con las voces estudiantiles, claro, ¿verdad? Pero también los maestros, ¿verdad? Que como el alto mando, como quien dice, ¿verdad? Pues definitivamente tuvieron que influenciar, porque en aquel momento también, si la memoria no me falla, las escuelas públicas no estaban divididas como están ahora, ¿verdad? Y ¿cómo decir? O sea, que tú sabes que son regiones, pero en aquel momento no estaban divididas por regiones. No sé si era como por distritos escolares o algo así, y había que pasar, ¿verdad? Por un proceso que a lo mejor si se hubiese querido hacer en estos momentos, pues a lo mejor no hubiese sido un proceso tan largo. Pero sí, lo logramos. Y lo interesante fue que el color del uniforme se cambia, pero yo estaba a punto de graduarme, así que yo no utilicé el nuevo color del uniforme. O sea, lo hiciste para las generaciones que venían después. Exactamente. Fue un logro ¿verdad? Que sí. Y qué chévere eso, porque muchas veces pensamos, lideramos los cambios y es para yo verlo y yo vivirlo, ¿no? Muchas veces lideramos para futuras generaciones y yo creo que cuando lideramos por el país, y creo que de eso hace falta mucho más, dejar de estar pensando en resolver las cosas de ahora y es cómo se las resolvemos para las generaciones que vienen. Correcto. Que yo creo que eso es algo que se ha perdido. Tú que estás en las comunidades, en Puerto Rico se dice mucho que ya no hay líderes, que los líderes se acabaron, que los líderes pues eran cuando Luis Muñoz Marín y que ya eso no existe. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con la gente de nuestro país y el liderazgo? Claro que hay líderes, claro que hay líderes y hay lideresa. Tú sabes, en las comunidades, yo lo que pienso es que en Puerto Rico no hay suficiente visibilidad de los esfuerzos que se hacen en las comunidades, ¿verdad? Esa es mi mirada. Nosotros conocemos muchísimo de comunidades que con proyectos se han destacado y como que ahí nos quedamos,
Ese es el único referencia, ¿verdad? Esa es nuestra única referencia. Hablamos de reciclaje, tal comunidad. Hablamos de... luz solar y pensamos en juntas allá. Tal comunidad, ¿verdad? Pero en Puerto Rico se hacen muchísimos proyectos, ¿verdad? Lo que pasa es que no necesariamente tienen la cobertura, ¿verdad? A nivel de los medios, no necesariamente están... ¿Cómo te puedo decir esto? Porque de la misma manera en que hay proyectos comunitarios que se lucen, ¿verdad? A nivel de visibilidad, hay otros que están logrando muchos resultados, pero se quedan ahí. Y no es porque no tengan tal vez los accesos a los periódicos, a los medios para dar esa visibilidad. Es que se concentran ahí, ¿verdad? Es como esto es de aquí, ¿verdad? Y lo quiero mantener aquí. De nuestra gente para nuestra gente. Exactamente, exactamente. Okay. Pero definitivamente, o sea, yo pienso que a nivel no solamente de comunidades, los estudiantes. O sea, para mí los estudiantes son una población que yo digo, wow, o sea, si nos sentáramos con nuestros estudiantes más a menudo, tú sabes, si trabajáramos con ellos más de la mano en una relación horizontal. O sea, yo he tenido experiencias, como te digo, tanto a nivel comunitario como a nivel estudiantil, que honestamente me he quedado súper asombrada y súper agradecida por haber tenido la oportunidad de haber sido parte, ¿verdad?, de poder presenciar los logros, los resultados. Para darte un ejemplo, ayer hubo una iniciación de una organización estudiantil que salió de un curso que yo estoy ofreciendo, porque también soy profesora. Y para mí, o sea, llegar a ese espacio que fue concebido por estudiantes, o sea, literal, desde que tú entraste desde que entraste por la puerta, la decoración, verlas a ellas fajadas, literalmente fajadas, de que queremos que esto sea un evento, que para las personas que se van a iniciar los recuerden. O sea, para mí eso fue súper. Sí. Y yo también, o sea, ver no solamente la directiva, ¿verdad?, con los integrantes de este semestre, sino ver que 3 jóvenes que fundaron la organización también estuvieron. Para mí eso es liderazgo. Claro. O sea, claro. Y desde un salón de clase. Que a veces diría, ¿verdad? Eso pues no tiene que ver. Aquí es dar un curso, dar unas notas y seguir. Exactamente. Y es interesante porque tu liderazgo empezó en la escuela como estudiante. Ahora estás facilitando liderazgo de estudiantes, que eso definitivamente es maravilloso. Y trajiste ese ejemplo y yo definitivamente igual, yo empecé de estudiante y hice mis cosas de estudiantes y mi trabajo voluntario de estudiantes y yo creo que el liderazgo que tengo en gran parte es por ese desarrollo que pude tener allí. En las comunidades, ¿tendrás algún ejemplo que la gente pueda como una historia, ¿no?, que nos puedas contar y que la gente entonces pueda entender cómo se da ese liderazgo comunitario, cómo se resuelven y autogestionan sus mismos problemas, aunque se dice que no? Pues mira, la realidad es que para empezar, cada comunidad, ¿verdad?, tiene su contexto bien particular, junto con sus necesidades y sus recursos, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos que tener claro, porque nosotros podemos tener una misma problemática en diferentes comunidades y esa problemática no se va a resolver de la misma manera. Sin embargo, a nivel de lo que es el liderato comunitario, a mí me parece que es bien importante, primero, identificar quién es el líder reconocido o reconocida por la comunidad. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces preguntamos, ¿quién es el líder comunitario en esta comunidad? O sea, obviamente en esta comunidad. Bueno, es fulano, pero cuando tú hablas con fulano, que empiezas a preguntarle de la comunidad, como que tú notas como que no necesariamente tiene toda la información, tiene todos los datos, ¿verdad? Entonces ahí, para mí, esas son cosas que me levantan bandera. Claro. ¿Verdad? Entonces, es importante hacer esa distinción entre lo que es el líder que reconoce la comunidad como la persona que se autodenomina o la persona que denominan personas externas. Claro. Personas externas o ajenas a la comunidad. Sí. ¿Verdad? Que eso a nivel político sabemos que puede pasar. Que puede porque puede ser más bien que es una persona que en el barrio está vinculada con el partido político en poder. Exactamente. Y entonces como si fuera portavoz de la comunidad, pero realmente es del partido político. Exactamente. Y en otros casos, pues tal vez fue porque es una persona que antes, no sé, trabajó con las comunidades especiales y era la persona portavoz, sin embargo, hoy pues ya no lo es. Entonces ahí viene que el líder o la líder tiene que ser reconocida por
por el grupo, ¿verdad? La comunidad. Quien dice que eres líder es la gente que tú lideras. Exactamente, exactamente. Y lo otro importante en términos de liderato comunitario es el poder de convocatoria, ¿verdad? Porque eso también, para mí, eso me levanta una bandera. Si yo quiero llevar a cabo algún tipo de actividad y veo como que la comunidad tal vez no llega o llegan muchas menos personas de las que tú pensaste que iban a llegar o que te dijeron que iban a llegar, pues algo está pasando, ¿verdad? Sí. Con esa convocatoria. A nivel ya de ejemplos, que fue tu pregunta, pues mira, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar a nivel de salud mental, ¿verdad? De la comunidad, de poder desarrollar talleres, y para mí ha sido preciso ver. Bueno, para mí es como, wow, ya digo, Dios mío. Es bien interesante porque usualmente no hay tanta receptividad a trabajar el tema de salud mental, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucho estigma. Es un tabú todavía. Exactamente. Hay mucho prejuicio, pero poder llegar a una comunidad, ¿verdad? Donde a lo mejor tal vez llegaron 10 personas, ver cómo se involucran y que a la próxima ves que tú fuiste a la comunidad, ya no son 10, ya pueden ser 13, wow. ¿verdad? Y de momento ya no son 13, pueden ser 20. Y entonces ves cómo se riega la voz. Para mí eso es importante. Y yo he tenido, y para mí esto ha sido bien significativo, porque usualmente nosotras las mujeres somos más dadas a este tipo de actividad. Recuerdo, por ejemplo, cuando pasaron los terremotos, nosotros implementamos una iniciativa de salud mental a nivel comunitario, y no habían hombres. No habían hombres. Recuerdo que había creo que eran 2 que acompañaban a sus esposas a los talleres. Claro. Ellos terminaron yendo a los talleres y fueron parte de los talleres. No por las esposas. Exactamente. Wow. También recuerdo en otra ocasión, en el área sur también, donde había una persona en silla de ruedas en la cancha. Y él se quedaba como en los predios. A medida que avanzábamos en los talleres, se unió. ¿Ves? Entonces, para mí, esas cosas son bien, bien significativas, porque tú dices, se está haciendo algo que está llamando la atención a las personas y que en cierta medida las personas entienden que es necesario, ¿verdad?, que esto se haga. Claro. Y para mí, salud mental, o sea, más allá del tratamiento, más allá del diagnóstico, es precisamente también lidiar con las situaciones cotidianas. Y sabemos que Puerto Rico, yo sé que esto está súper trillado, ¿verdad? Que venimos con una junta fiscal, que venimos con Irma, con María, con pandemia, terremotos. La realidad es que la salud mental hay que trabajarla, ¿sabes? Hay que trabajarla, pero no nos podemos mantener solamente en el diagnóstico, solamente en el tratamiento. O sea, yo, obviamente, reconozco, eso es importante. O sea, si tú tienes un diagnóstico, un primer paso como para entender. Totalmente. Pero también tenemos que reconocer cuál es la influencia de lo que está ocurriendo en nuestro contexto. Una persona que tal vez no tenga un techo seguro o que sepa, ¿verdad?, que tiene una orden de desalojo, por ejemplo, ¿verdad?, que hemos visto los casos en televisión, que ahora me parece que están siendo como más frecuentes. Si tú no tienes comida para tus hijos, ¿verdad?, en la nevera, si tú no tienes un trabajo, ¿verdad?, para suplir tus necesidades básicas, tu salud mental no va a estar bien. Claro. O sea, tú no vas a funcionar, por decirlo de alguna manera. No me encanta la palabra funcionar, pero pues a nivel tradicional así es como se ve. Si tú no puedes funcionar bien, ¿verdad?, con tus necesidades o con lo que tú deseas en esta vida, pues definitivamente yo creo que hay algo que trabajar, pero no necesariamente va a ser trabajar con el individuo, ¿verdad?, con la persona. Tenemos que trabajar también con el contexto, con el sistema. Para mí eso es importante. Claro. Y también por ahí es que viene lo de romper el molde. Porque muchas veces las situaciones se ven a nivel solamente del individuo y no. Ese individuo está insertado en un contexto. Claro. ¿Verdad? Y entonces el individuo influye el contexto, pero a su vez el contexto también lo influye. Claro, claro. Y ahí es que es lo lindo de liderar, por ejemplo, en un espacio de comunidad, que sí hay un contexto literal que, mira, a veces es hasta físico, ¿verdad? Porque es una comunidad que está rodeada de otras, o rodeada de montañas, y eso tiene una implicación psicológica. Total. La geografía impacta, la parte económica, cuán lejos está esa comunidad del pueblo. Exactamente. Cuán lejos de la metrópoli. Experiencia personal, o sea, yo, para empezar, nací en Castañer, no sé si conoces de Castañer.
Castañeres. Cerquita. Mira, y cerquita. Exactamente. Para quienes están escuchando, hice con la mano como de curvas, porque hay muchas curvas. Exactamente, y los caminos son bien pequeños. Estrechos, sí. Entonces, pues yo nazco en Castañer, pero yo me crío en el barrio Río Prieto, con mucho orgullo lo digo, de Yauco. Barrio Río Prieto de Yauco está por lo menos a 45 minutos del pueblo, o sea, claro, del centro urbano. Exactamente. Significa que ¿qué? Que yo nací, o sea, me crié en una comunidad que no tiene recursos, ¿verdad? Que recuerdo que había mucho issue con el agua, ¿verdad? Porque el agua venía a través de una bomba. Entonces, ¿qué pasa? Si no había luz, la bomba no funcionaba. Por lo tanto, no tenías ni luz y tampoco tenías agua, ¿verdad? Donde las casas eran de zinc, donde no había teléfono, no había internet, ¿verdad? Así que yo creo que por eso me incliné tanto a estudiar lo que estudié, psicología social comunitaria, porque yo creo que cuando hablamos de comunidades vulnerables, de poblaciones desaventajadas, de lo que es, tú sabes, depender, por ejemplo, en Río Prieto, o sea, cuando yo me crié era la agricultura, o sea, mi papá es agricultor, así que yo me levantaba y yo veía a mi papá levantarse a las 5 de la mañana. Ahí sí es sol a sol. Literal. Ahí sí es sol a sol. Con las gotas bajándole por la frente y que viniera un huracán y se fue todo. Exactamente. O insectos. ¿Verdad? Porque ahí realmente hay una vulnerabilidad que es característica de la agricultura, ¿no? De esa industria. O que haya una charca, ¿verdad? Que con la lluvia se salga de su cauce, ¿verdad? Y sí, que no tiene que ser un huracán, claro. Exactamente, exactamente. Allá, lo bueno de vivir allá arriba, allá, es que, pues, obviamente, los frutos se cosechan, o sea, los mismos residentes cosechan sus frutos. Yo, o sea, literalmente, mi papá cosecha las chinas, los guineos, las papayas. Espectacular. Y literal, es como que tú... Creo que debo hacer una excursión para allá. Tú haces o sea, literal, te tiras a la finca, buscas, cocinas y vámonos que es tarde. Sí, porque yo trato, de hecho, lo único que tengo, porque bueno, no vivo en el campo. Así que, pero tengo una mata de plátano, que me da plátano. y que nace otra y se da solita, porque yo no sé mucho de agricultura. La admiro, me encanta, pero realmente no lo sé. Y así que esta es de verdad resiliente, porque ella solita sigue y muere y nace otra y sale el plátano solito, completamente solito. Y es tan rico ese ir y es tu propia cosecha, que yo creo que esa es otra cosa que en el liderazgo comunitario y a veces perdemos incluso en las organizaciones y en otros escenarios. Cuando tú logras a través de la gente hace suyo ese logro, por ende tú te puedes ir y eso va a seguir. Por ende, tú no tienes que estar velando. Exactamente. Porque ya tú lograste que la gente sembró su fruto, ¿verdad? Sembró la semilla contigo. No la sembraste tú. La sembraron contigo. La cosecharon. Y eso va a seguir, es de ellos. Ya no es tuyo. Y eso es lo que un líder, ¿verdad? Y una líder debe procurar. Es cómo la gente siembre contigo la semilla. No que tú la siembres. Literal. ¿Verdad? Es que puedan ahí crecer. Otra cosa que se comenta dentro de que ya no existen líderes es que Puerto Rico y el mundo se va a fastidiar con las nuevas generaciones, porque eso es menos. Esa gente está para ellos, no tienen iniciativa, y ahorita nos estabas hablando de tus estudiantes. Sí. Así que ya yo me imagino que ahí hay generación Z como estudiante. Es así, están completamente desconectados de la realidad, no les preocupa el país, no les preocupa el mundo. Yo te diría que no, ¿verdad? Y como que suspiro, porque es que pienso, o sea, nosotras somos adultas hablando de otra generación. De esta gente. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, obviamente, yo con mi visión comunitaria siempre te voy a, ¿verdad? Mi argumento siempre va a ser, si queremos hablar sobre alguien, vamos a traerlo que la persona hable. Exacto, vamos a traerlo totalmente a la mesa y vamos a preguntarle y vamos a incluirlo. Yo creo que eso es lo que a mí me ha funcionado con los estudiantes, ¿verdad? O sea, yo te puedo sí planificar unas clases, pero esas clases, ¿verdad? No son desde la mirada experta. Evidentemente, ¿verdad? Obviamente yo soy la profesora, ¿verdad? Así que ciertamente yo puedo tener más experiencia, más conocimientos que ellos. Pero si yo quiero que ellos se apoderen
¿verdad? De esos conocimientos y que ellos hagan por su cuenta, yo los tengo que involucrar en el proceso, ¿verdad? Entonces, me parece bien curioso cuando escuchamos esos comentarios, ¿verdad? Porque, o sea, si tú hablas de la niñez, trae la niñez a la mesa, ¿verdad? Si tú hablas de personas inmigrantes, trae las personas inmigrantes a la mesa. Si tú hablas de la comunidad sorda, tráela a la mesa, ¿verdad? Entonces, yo pienso que nos tenemos que dar la oportunidad, como yo decía ahorita, o sea, a mí me sorprendió muchísimo. Yo sabía que iba a ser una buena actividad, pero realmente lo que se dio ayer fue un desfile, o sea, literal, un desfile de creatividad, de apoderamiento de los jóvenes. Y eso te da, ¿sabes? Eso te da muestra de que los jóvenes quieren aportar, los jóvenes quieren contribuir, pero necesitan la oportunidad, necesitan tal vez ese empujoncito de parte nuestra, ¿verdad? Para que ellos entonces también colaboren y también contribuyen. Que ahí es que viene el aspecto, otro aspecto de ser líder. Cuando sí, yo recuerdo, mientras estuve de profesora, me sorprendían en cantidad, o sea, porque realmente todos mis cursos igualmente eran bien aplicados, así que íbamos, en este caso en los contextos de trabajo, íbamos a intervenir. Claro, como las organizaciones están en todos lados, pues íbamos a organizaciones comunitarias sin fin de lucro y otras que ya eran con fin de lucro y organizadas. Y realmente el trabajo que hacían era espectacular. Sí. De hecho, los últimos años que estuve, el grupo de estudiantes de maestría y de bachillerato contribuyeron con negocios que estaban empezando. Hicieron el trabajo, como esto era más de descripciones de puestos, ¿verdad? Cosas de psicología industrial, pero hicieron el trabajo, yo era la guía. Y yo creo que ahí es que viene el líder. Tú tienes que mirar qué es lo que la persona busca, qué le inspira. Y entonces tú vas a buscar la forma de llegar y conseguir que eso que inspira a esa persona, pues la persona tenga las formas de poderlo hacer. Exacto. No es... Yo tengo que, tiene que salir, en este caso como estamos hablando de la juventud tiene que venir y tiene que decir y tiene que hacer, porque tal vez incluso vemos unos referentes históricos, ¿verdad? De una juventud que era en otra época, gente. Totalmente. Que sí hicieron cosas, vamos, desde peace, ¿cómo es? Make peace and not war, allá en los 60 y demás, y una juventud, ¿verdad? Muy activa de otra manera. Entonces, tal vez estamos esperando que esa sea la forma, pero es que no tiene que ser la forma, es la forma que conocen. Hoy probablemente, justamente a través de las redes sociales, pues vamos a darle ese foro, vamos a enseñarles cómo hacerlo, vamos a decirle lo puedes hacer. Yo estoy aquí para ayudarte. Exacto. Sí, y esa ha sido precisamente mi experiencia. Yo creo que también con la juventud, alimentarle la curiosidad. ¿Verdad? Para mí eso también ha sido clave, porque muchas veces los jóvenes te ven como, pues, usted es la profesora, usted es la que sabe, usted es la que me va a decir, y, ¿verdad? Pues obviamente yo también parto de la educación popular, ¿verdad? Donde pues, no es el método bancario que es lo que precisamente estoy criticando ahora, de que yo, de ponerme frente a los estudiantes y, ¿verdad? Y depositar en ellos el conocimiento, esa no es, ¿verdad? Eso no es lo que yo promulgo, ¿verdad? Pero en este caso pienso que es importante alimentarle la curiosidad y darle la oportunidad. Por ejemplo, para que tengas una idea, mi clase es práctica. Yo no les doy a ellos un set de talleres para que ellos implementen. No, los talleres ellos lo hacen from the scratch. Desde cero, con sus objetivos, con sus actividades, ¿verdad? Y entonces eso yo lo reviso y cuando ellos implementan esos talleres, yo estoy allí. ¿Verdad? ¿Sabes? Pero yo simplemente soy una facilitadora. ¿Verdad? Pero en esos talleres, ellos son los expertos porque ellos son los que tienen la idea, ellos quieren, ¿sabes? Ellos son los que saben lo que quiere que pase en ese espacio, ¿verdad? Yo simplemente estoy allí asegurándome que lo que ocurre en ese espacio ocurra de manera ética, de manera responsable y obviamente que ellos también se lleven esa experiencia, se lleven ese aprendizaje. O sea, yo también les doy feedback, por ejemplo, porque para mí también eso es muy valioso y eso es muy valioso también en temas de liderazgo. Tú sabes, porque yo me puedo cantar aquí como la tremenda líder que mueve masas. Tú sabes, pero si la gente a mí me está viendo como la jefa, ¿verdad? O me está temiendo porque, Yesenia, tú sabes, no,
¿verdad? Pues entonces ese no es el feedback que yo quiero. Yo quiero que mi equipo se sienta en confianza. Yo quiero que si yo estoy picando fuera del hoyo, como decimos aquí en Puerto Rico, la gente tenga la confianza y me diga, Yesenia, ¿sabes qué? Por ahí no era. Exactamente. Por ahí no era. Nosotros nos estamos sintiendo incómodos, ¿verdad? Con esta situación o lo que fuera. Pero para mí eso también representa liderazgo. Claro. Sí, definitivamente la gente tiene que sentirse en confianza de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. Y por eso, de hecho, en el escenario de dar clase hay mucha gente y bueno, y conozco gente que vienen más de otros paradigmas, tal vez más militares o cuasi militares, y que tu estudiante te dijo eso. Pero ¿y cómo tú dejas que te hablen así? Y incluso llamar a una por el nombre. Exacto. Y no decirle profesora. Y de hecho, quien me quería decir profesora también entendí que pues me podía decir profesora, tampoco tenía que imponerle que me dijera Joyce. Pero pues es como me hago accesible. Yo prefiero que te atrevas a decirme las cosas y yo sé que si me lo dices, estoy haciendo bien mi trabajo. Exacto. Si te lo callas o muchas veces en los escenarios de trabajo, que más bien lo que empieza a pasar es chisme, entonces entre el grupo y cada colega empiezan a decir de lo que está pasando y se forman unas historias que la telenovela Televisa presenta. Y todo porque tal vez ese grupo de líderes no ha dado ese espacio de accesibilidad para que entonces eso se dé allí. Hablando de lo que no se habla y el contexto, hay algo que no se dice mucho y es que, aunque lo sabemos, las generaciones todas son resultados de las previas y del contexto en el que están. Yo creo que hay un tema constante que la última ola millennial, la Z y las que están ahora levantándose, es lo constante lo que escuchan y yo creo que está grandemente inspirado en la desesperanza. Ya no hay nada que se pueda hacer. Así que si yo lo que estoy escuchando todo el tiempo no se puede hacer nada, esto se fastidió, pues como caramba vamos a esperar que haya líderes. O sea, si ya mis papás, mi mamá, los medios, todo el mundo, esto se fastidió, ya aquí no hay más, me entrego. Pues ok, pues me entrego yo también. ¿Verdad? Así que, ¿cómo podemos, claro, dar un mensaje de esperanza? Y yo quiero, ¿verdad? Esperanza realista. ¿Cómo eso se puede dar? Y cómo tú lo has visto, porque yo creo que igualmente en una comunidad y en cualquier escenario puede pasar igual. O sea, ya yo pienso que esto no tiene remedio. Ahí me pasa en las organizaciones cuando voy, ¿verdad? Yo creo que ya aquí esto no va a cambiar. Entonces es cómo se hace para que dentro de lo que están viendo y sintiendo, pues pueda haber esperanza, porque sin esperanza no, ¿verdad? No hay cambio. Yo voy a partir de lo que a mí me ha funcionado, ¿verdad? Y a mí lo que me ha funcionado es integrar al otro, a la otra. Claro. ¿Verdad? Muchas veces nosotros hablamos de participación, pero esa participación es simbólica. Yo te pregunto, ok, ya yo conozco tu respuesta, sigo. Entonces, eso, si yo no hago nada con esa respuesta, ¿verdad? Pues tu respuesta viene siendo algo simbólico. O sea, yo te pregunté, pero realmente esa información yo no la voy a utilizar. Claro. Entonces, a nivel comunitario pasa mucho. O sea, tú puedes llegar a una comunidad y, por ejemplo, en el caso de salud mental, ay, pero es que aquí en esta comunidad nadie participa, en esta comunidad, ¿verdad? La gente no se quiere integrar, nosotros hacemos muchas actividades y nadie viene. Eso es desesperanza, ¿verdad? Eso es también cuestionarte por qué estoy haciendo las cosas si no estoy viendo resultados. Entonces, cuando tú empiezas a indagar, ok, pero estas personas, o sea, los temas que tú vas a ofrecer como parte de este programa, de esta iniciativa, ¿qué pasa con las propuestas? O sea, seamos honestos. O sea, hay muchas fundaciones, muchas organizaciones sin fines de lucro, privadas, o sea, instituciones, universidades, nos creemos que no las sabemos todas, ¿verdad? Identificando las necesidades de la gente. Claro. Y eso no es así. Claro. O sea, no hay nadie más experto en lo que necesita o en lo que tiene que la persona misma. Pues entonces tenemos que involucrarlos en ese proceso. Y eso es lo que a mí me funciona a nivel de comunidad. O sea, yo te puedo tal vez desarrollar un borrador, pero ¿cómo yo sé que realmente eso es lo que necesita o eso es lo que quiere la comunidad?
Preguntándole, preguntándole, porque es que si yo me voy por mi lado, porque es que yo creo, es que a mí me dijeron, porque funcionó en una comunidad por allá en Arkansas. Exactamente, y esto va a funcionar aquí exactamente igual, pues el problema soy yo, el problema no es la gente, ¿verdad? Pero si yo hago el acercamiento a la inversa, ¿verdad? Si yo digo, pues mira, yo te puedo desarrollar un borrador, yo voy, lo consulto con ustedes, ¿verdad? Lo dialogamos, buscamos, ¿verdad? Cuáles son los pros, cuáles son los contras. Si nos anticipamos a posibles situaciones, la comunidad te va a responder, ¿verdad? Así que para mí, eso es lo que a mí me ha funcionado. ¿Verdad? Claro. Te lo comparto desde lo que es lo que he hecho a nivel de comunidad. A nivel de universidad es lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los estudiantes están acostumbrados a qué. Cuando tú llegas a un semestre, cuando tú comienzas un semestre, ¿qué los estudiantes esperan? Que tú les des el prontuario, ¿verdad? Si eres un maestro llenan la información. Que llenen su información. Y ahí, ¿qué va a hacer el profesor? Se va a poner de frente a ustedes y va a empezar a hablar y yo simplemente voy a tomar nota. Eso es lo que esperan. Tú sabes, pero cuando tú los pones, por ejemplo, a mí me encantan las dinámicas vivenciales, pues vamos a hacer dinámicas. Sí, yo empiezo siempre con una, empezaba cuando daba clases. Digo igual, pero en los talleres igual. Siempre es una dinámica que se les vuele la cabeza. Incluso yo me acuerdo que yo, después que terminaban, las dinámicas siempre implicaban movimiento, un poco conocerse entre sí, conocerles yo. Y a veces yo venía y terminaban así, ok, ahora ustedes pregúntenme a mí, lo que ustedes quieran. Hicieran como que varios segundos de silencio, porque no, obviamente eso no es lo normal. Exactamente. Tú no le preguntas a la... Y entonces rompiendo el molde. Uno una vez me preguntó, ¿cuál es su edad? La curiosidad, ¿viste? Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que cuando se la dije, dijo, ay, usted le lleva 2 años a mi mamá. Ay, yo me morí. Así que obviamente cuando tú hables el espacio, y yo creo que eso ayuda también, además de para inspirar esperanza y cambios y todo lo demás, ayuda también a visibilizarte como persona. Porque ¿qué ocurre? Si yo me ubico en la de profesora, como estábamos hablando, o en la de jefa, yo me estoy convirtiendo en la cosa. Yo me convierto en jefa, yo me convierto en esa otra persona y no ven la humana. Entonces, si yo no abro este espacio que me puedas preguntar, a veces hasta vulnerabilizarme, o sea, y decirle, o sea, yo le he sabido decir a mis colaboradoras, estoy pasando, me estás escuchando un poco así, es que estoy pasando tal. Bueno, una vez en clase, me acuerdo yo que yo estaba en medio de divorcio. Y en medio de la clase, o sea, yo estaba de esas que no me podía aguantar la gana de llorar. Y yo, ok, me van a ver llorar, tengo que llorar, estoy pasando un divorcio. Así se lo dije. Deme un break. Lloré, respiré y seguí. Se lo dije. Eso es algo, ay, que falta. No, pero ¿y por qué si yo soy humana? Sí. Yo no soy la profesora, la doctora, yo soy humana. Y eso ayuda a que incluso cuando toca pedirles y exigirles, si es a la jefa, le dicen que no. Pero a Joyce, la que está en un divorcio, la que, ¿verdad?, tiene un familiar enfermo, la que está enferma, esos son otros 20. Sí. Porque ya entonces es humana. Exactamente. Como yo. Y lo mismo pasa con los títulos. No sé si a ti te ha ocurrido. Claro. ¿Verdad? Yo tengo ciertos momentos en los que ciertamente saco el título a pasear. ¿Verdad? Claro, pero eso no es todo el tiempo. Y por ejemplo, con mis estudiantes, nunca me he presentado como la doctora Yesenia Delgado Castillo. Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente, o sea, y aquí viene algo también importante en términos de liderazgo, es cuán consono nosotros somos. ¿Verdad? Claro. Porque yo puedo decir que yo soy súper participativa, que yo le pregunto a la gente, que yo quiero que la gente se sienta en confianza conmigo, pero si yo todo el tiempo estoy sacando el título a pasear, ¿verdad? ¿Sabes? Porque nosotras, o sea, ¿cómo decir? Un título, ¿verdad? Doctor, doctora, el que fuera, de entrada puede levantarte una barrera con la otra persona. Totalmente. O sea, si yo voy a la comunidad en tacos, súper bien vestida, y me presento como la doctora, miren, mi pana, ahí no va a haber... o sea, se va a caer calladita. La distancia, sí, o sea, tú vas a hacer... O sea, solamente con que te vea la comunidad de esa manera, ¿verdad? Vestida, cuando tú te presentas, inmediatamente eso va a crear una barrera, va a crear una distancia automáticamente. Si supiera que a mí me costó mucho para la marca, porque de hecho a mí la gente que cuando me quería molestar me decían doctora. O sea, mi gente,
porque y le decía unas cosas que no puedo decir aquí. Ahora, tuve que decir, bueno, lo que pasa es que esto es una marca, la gente tiene que entender que hay algo diferente, ¿no? Pero por eso no está el apellido. Para dentro de lo que es, pues es doctora Joyce. Entonces, como que queda como un poquito más casual dentro de eso, comprendiendo eso que tú estás trayendo. Y que básicamente también es quien yo soy. También me tocó internalizar y eso a veces nos pasa como líderes, ¿verdad? Es como tenemos todos estos discursos y tengo que internalizar. Realmente yo soy quien soy. O sea, soy el cúmulo de mis experiencias y mi contexto. Y hay que poderlo decir. A veces no lo decimos, pues por las mil razones y los mismos discursos que también entendemos, pero hay que poderlo aceptar. Esta soy yo y presentarme con todo el esplendor y que la gente comprenda que soy Joyce a pesar de ser doctora o siendo doctora, exacto, ¿verdad? No, o siendo, no, que lo dije a propósito, lo dije a propósito, va chaval el a pesar. Porque hay gente que lo pudiera ver y a veces es lo que pensamos, ¿no? Lo puede ver como, ay, una doctora, hoy no se puede hablar. Sí. Ay, me va a leer, cuando decimos psicóloga es otra. Sí, me va a leer la mente. Sí. Me estás leyendo la mente. Sí, me estás analizando. Me estás analizando. Sí. Esa es la clásica. O sea, así que obviamente sí hay que estar consciente, pero a veces como líder, pues esta soy, toda yo, en mi esplendor. En el proceso de hacer la marca, la asesora, Idia Martínez, que le envió un beso y un abrazo, ella hablaba de encontrar tu voz. Y claro, ya yo con muchos años de entre terapia, escuchar mucho a la gente y mucha introspección, pues yo había encontrado mi voz cuando empecé a hacer esto. Y es profesional cool. Esa es mi voz. Así yo me la inventé. Entonces... rompiendo el molde. Exacto, rompiendo el molde. Y ya es una cosa que cuando se llega ahí, porque esa es la parte del liderar, que es autoliderarme, ¿verdad? Y seguir en ese constante desarrollo. Que yo entonces, en donde quiera que estoy, yo soy la mismita. O sea, no es que usted me va a ver aquí de una manera, en un taller de otra, si estoy reunida con altos ejecutivos de otra gente, no. La mismita. La mismita. O sea, ya yo me descubrí, me sigo descubriendo, claro, pero ya hay una voz que esta soy. Sí. No tengo que esconderme detrás de esto ni de esto otro. Hay veces que me comporto un poquito como duro, como 5 minutos. Y entonces... lo que coge confianza. Para que no se asusten, porque a veces hay gente que se asusta muy rápido. Sí, cierto es. Entonces, ya ahora recientemente no, lleva décadas liderando de manera voluntaria. Correcto. ¿No? Porque obviamente sé que en otros proyectos, pero particularmente en la Asociación de Psicología, eso es voluntario, ahí no hay paga absoluta. Eso es correcto, llevo desde el 2011 en la Asociación de Psicología. ¿Y eso por qué hacerlo? Porque es lo que me mueve. O sea, para mí, yo no lo veo como un trabajo voluntario. Para mí es un deber, es una responsabilidad. Que yo pueda compartir mis experiencias, que yo pueda compartir mis conocimientos y que yo pueda propiciar procesos, actividades, you name it, para que la gente se cuestione, para que la gente busque debajo de su propia alfombra, qué es lo que hay ahí, y se mire para adentro. Para mí eso es una responsabilidad como líder, ¿verdad? Entonces yo no puedo ver que hay un espacio de oportunidad, porque ciertamente eso fue lo que me pasó en la asociación, donde yo recuerdo que la doctora, ¿verdad? Mi mentora, una de mis mentoras, la doctora Irma Serrano, me invitó a una reunión del Comité de Prevención de Violencia. Y en esa reunión yo salí como coordinadora. O sea, yo que no sabía de la asociación. Y ahí me quedé, ¿verdad? Y me quedé 10 años coordinando ese comité y luego es que entonces paso a otras posiciones dentro de la junta directiva y actualmente que soy presidenta. Pero, por ejemplo, cuando estábamos hablando temas de violencia, que sabemos que en Puerto Rico, década tras década, ¿verdad? La violencia se ha recrudecido. Pues yo no puedo simplemente ver eso y quedarme quieta. Es que no puedo porque siento como una cosquilla de que hay que hacer algo. Tú sabes, no puedo con la pasividad, como tú mencionabas ahorita. No puedo con la normalización. No puedo. ¿Ves? Y mira, esto ahí, mira, mi cuerpo reacciona.
Menos mal que no te puedes poner colorada. O sea, es como, o sea, que las cosas se normalicen. Cuando tú dices, mi pana, pero ¿qué te pasa? Esto no puede ser el pan nuestro de cada día. Tú me entiendes, ni los tiroteos, ni los feminicidios, tú me entiendes, o sea, las cosas que ocurren a nivel social, nosotros las tenemos que cuestionar. Claro. Tú sabes, y si lo llevamos a lo académico, hay que desnaturalizarlas, o sea, no asumirlas como naturales y hay que problematizarlas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo veo esas cosas que ocurren y no puedo. O sea, Así que no puedo. entraste Yo a tengo un que hacer foro, algo. viste una oportunidad de hacer. Exactamente. Y entonces ahí, pues, hiciste. Encontré Ahora, otros loquitos y loquitas como yo que dijeron, vamos allá, vamos a hacerlo, vamos a seguir los inventos. Y sí, o sea, yo te digo, se hicieron muchas cosas, así que, y se hacen, ¿verdad? Desde la asociación todavía. Sí, hay una vez un quote que leí, es en inglés, pero la línea va por quienes tienen suficiente locura como para creer que el mundo se puede cambiar, lo cambian. Exactamente. Y ese, pues, ahí vemos unas locas que tenemos esa locura, mira. Relax, we are all crazy. Aquí dice el cuadrito. It's not a competition. Muy bien. Este fue seleccionado porque hay dos locas juntas aquí en este episodio. Bueno saberlo. Ahí, en ese caso, ahora vamos para adentro, ¿verdad? Porque parte de lo que quiero en esta temporada es que la gente vea lo que entonces siente la persona que lidera. Porque, pues, sí hablamos de la cosa bonita, ¿no? Que es cuando ya vemos los resultados, ese cambio, esa transformación en la gente. Pero no todo es así siempre. A veces la gente no quiere participar. A veces básicamente estamos por un tiempo como que nadando sola, ¿verdad? En el proceso. A veces entonces nos ven, aunque no querramos, nos ven como esa figura distante que es a veces hasta enemigo y a quien tenemos que atacar. Así que, ¿cómo Yesenia ha vivido esas experiencias? ¿Y qué ha hecho Yesenia para sobrevivir y seguir liderando? Bueno, en términos de cómo las he vivido, pues sí, yo creo que ciertamente viene el cuestionamiento. O sea, yo soy una persona que yo veo el problema o la situación y yo no veo lo que hay en el medio. Ajá. ¿Sabes? Yo veo donde yo quiero llegar. Okay. ¿Sabes? Yo veo, tú me dices, hay que cuadrar una actividad. Yo te puedo desarrollar el tema, todo. Ajá. No veo el proceso, veo el resultado. O sea, ya yo veo esa actividad haciéndose. Claro. Y haciéndose como yo me la estoy imaginando. Claro. Así que evidentemente, esto que no cuento, que es el proceso, que son los retos, que pueden ser las barreras, las resistencias, las críticas, los cuestionamientos, eso yo no lo veo. O sea, eso yo me lo encuentro cuando voy de camino al resultado. Claro, o sea, porque como buena líder te enfocas en la visión, exactamente, en el cambio que hay que lograr. Exactamente. Entonces, claro, cuando me tropiezo con estas cosas, ahí es que yo digo, ok, Yesenia, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué aceptaste ¿verdad? Hacer X o Y cosa? ¿O por qué aceptaste el puesto cuando te nominaron? Que me tardé, by the way, 5 años desde la primera vez que me propusieron que fuera presidenta de la asociación. Y me tardé 5 años por eso mismo, ¿verdad? Porque yo no quería ir lanzarme de la nada. O sea, yo quería tener mis planes, o sea, yo quería evaluar realmente desde mi perspectiva qué es lo que se puede hacer en la asociación para que cuando llegue ese momento pudiéramos arrancar y hacerlo. Claro. Eso era lo que yo pensaba. Pero nuevamente, estoy pensando en el resultado. Claro. ¿Verdad? O sea, el proceso. Y entonces, pues, cuando me choco con la pared de los procesos y de otra gente, ¿verdad? Mis angelitos y angelitas y el equipo de trabajo, me dice, Yesenia, pero es que si hacemos eso, puede pasar esto. Ay, Yesenia, pero esto, pero lo otro, pero lo otro. Y entonces yo digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Pero a final de cuentas, ¿verdad? Siempre se puede. Yo creo que aquí la clave, por más abrumada, ¿verdad? Que yo me sienta, por más que me cuestione las decisiones que tomo, por más que diga, ¿por qué no dijiste que no? Por más que diga, ¿con qué tiempo lo vas a hacer? Siempre la respuesta es la misma. Pasión y compromiso. Yo puedo estar... No te voy a poner la palabra sumida, ¿verdad? Pero sí puedo estar como
altamente agotada, Exacto. drenada, saturada a veces, ¿sí? Porque es que eso nos pasa. Y harta. Ajá. Es que es verdad, si usted lidera, usted sabe de lo que estamos hablando. Hay un momento que uno está harta, exacto, bien a los iba, alta, tú sabes. Exacto. Sí, sí. Pero la respuesta siempre para mí es la misma, es pasión y es compromiso y estás haciendo lo que hay que hacer, punto, se acabó. Y esa es la mayor satisfacción. Y entonces cuando tú sobrepasas ese proceso que finalmente llegas, ¿verdad?, a la implementación, que ves el resultado, tú dices, se te olvida lo que tú pasaste. Claro. Se te olvida porque cuando tú ves las sonrisas de la gente, cuando la gente te felicita, cuando hay gente que no te conoce y te dice, me gusta lo que estás haciendo, me gusta lo que estoy viendo, véate, ahí claro. es como que vamos por el próximo. Y algo ahí, mencionaste ver la sonrisa. La sonrisa no necesariamente es el resultado de la visión que tú tenías. No. Esos son unos resultados que se ven en el camino y entonces a veces para que cuando lideras puedas sobrevivir, hay que enfocarse en los pequeños cambios que se ven en la gente, en los pequeños cambios que se ven en el proceso, en lo que sea que tú estás liderando, en las pequeñas cosas. Tal vez la visión no he llegado, pero tengo que poder ver esto y no enfocarme solo en lo que no está funcionando y lo que no ha llegado. Porque es que ahí tú misma te vas a sumergir en olvídate. Que es lo que yo le llamo las pequeñas victorias. Tú sabes, ahora mismo, o sea, yo tengo varios equipos de trabajo, ¿verdad? Como presidenta, porque, y que doy muchísimas gracias porque como tú has mencionado, este trabajo es totalmente voluntario. Pero son mis angelitos y mis angelitas que me dicen, dale, Yesenia, tú sabes, vamos allá. Que yo les digo, es que tengo una idea, quiero hacer un invento, pero de verdad yo no sé cómo es que esto... Pero eso está cool, vamos a ver cómo lo logramos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tú dices, diantre, por aquí es que es. Claro. Y por ejemplo, yo que tuve la dicha de tener un equipo para una actividad que se hizo en la asociación a principios, en abril, el mes pasado, y que vamos a hacer otra ahora en noviembre, tengo la dicha de que personas que participaron para la de abril me han dicho, yo sigo para la de noviembre. Claro. Entonces, tú dices... Algo bueno se está haciendo. O sea, tú dices, wow. Y que tú puedas, que ese equipo de trabajo, tú lo puedas entender que se convierte en una familia, ¿verdad? Que la gente tiene la suficiente confianza, y te estoy hablando de personas que a lo mejor se conocían, pero personas que llegaron los otros días y que nunca se habían visto, y que entonces tú tú los escuchas, cómo se relacionan y la confianza que se están teniendo, ¿verdad? A mí eso me llena, y son indicadores, ¿verdad? Si lo llevamos al asunto organizacional, para mí son indicadores de que las cosas se están haciendo bien, y sobre todo, ¿verdad? Yo creo que yo que vengo desde la psicología social comunitaria, tener esa visión amplia, porque yo como presidenta yo puedo decir, pues vamos a visibilizar la psicología social comunitaria, porque es bastante invisible hasta aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Claro, empezando por ahí, hay para empezar hay una sola universidad que te ofrece el grado, que nunca yo he visto, solamente una vez en mi vida, una convocatoria que diga se busca psicólogo o psicóloga social comunitaria, ¿verdad? Eso te habla de la invisibilización que tiene el área de práctica a nivel de Puerto Rico, porque cuando tú vas, no sé, América Latina, América del Sur, inclusive Norteamérica, se habla de la social comunitaria. Así que yo como presidenta yo pude haber dicho, no, pues mi visión va a ser visibilizar. Solo tu especialidad. Exactamente. Y no. O sea, mi visión es, mira, aquí hay otras áreas de práctica que al igual que la social comunitaria también están invisibilizadas. Pues yo no tengo que competir. Claro. O sea, vamos a empezar las colaboraciones, vamos a empezar a formar grupos que sean áreas de práctica, donde no solamente sean sociales, sino que vengan otras áreas como industrial organizacional, como escolar, como forense, deportiva, lo dimos a la vez. Y by the way, aprovecho que la próxima temporada, que no es esta, porque esta es la 8ª, la 9ª viene para que usted conozca de todo lo que se hace desde la psicología. La psicología no es solamente esa persona que usted va a ir allí a hablarle de sus problemas y sus condiciones mentales. Estamos donde quieran y hacemos muchas cosas. De hecho, por el país, por las personas, por los grupos, por las organizaciones, por las comunidades. O sea, estamos en todas. Así que esa 9ª temporada, prepárese, que vamos a conocer de lo que es la psicología y lo que hace la psicología. Exactamente. Y eso es el trabajo también desde la perspectiva de liderazgo, ¿verdad? Cómo tú puedes llegar a diferentes personas. Y eso es influencia, ¿verdad? Claro. Y cómo
más allá de la influencia, cómo tú haces, ¿verdad? Que esas personas formen sentido de pertenencia. Claro. Y se quieran apoderar del proceso. Y lo que tú mencionabas ahorita, para mí también es importante. O sea, nosotros podemos ser los catalizadores de algún proceso, ¿verdad? Ahora mismo en la Asociación de Psicología, yo puedo ser un agente catalizador, ¿verdad? Porque yo puedo pensar que tengo una visión innovadora, ¿verdad? Porque me gusta hacer las cosas de otras maneras. Romper el molde. Exacto. Me gusta romper el molde. Y en la medida en que mi presidencia termina en diciembre 31, pero si yo logro, ¿verdad? Que esas innovaciones o que esa semillita, lo que tú mencionabas ahorita, ¿verdad? Esa semillita que nosotros estamos plantando, que la están viendo nuestros socios, que la están viendo nuestros voluntarios y voluntarias, ¿verdad? Si hay algo de eso que en el 2026 se diga, pues mira, vamos a continuarlo, eso para mí ya es ganancia. Exactamente. Ya es ganancia. Exactamente. Así que bueno, para liderar va a haber agotamiento, hay que hacerlo con la gente, hay que escuchar, debes establecer espacios equitativos para que hablemos, Correcto. te vean como persona, y cuando llega el momento de abrumarte, tienes que recordar por qué estás ahí y tener bien claro que por eso estás ahí y celebrar las pequeñas victorias, ¿ok? Así que es bien importante, tú que estás liderando, donde quiera que estés liderando de forma voluntaria, con paga, como sea que estés liderando, recuerda eso. Y quiero que entonces ahora Yesenia sea quien nos diga unas últimas palabras. Esas personas que están ahí liderando, pues ¿por qué liderar? Y a gente que tal vez tiene como que el fueguito, pero no arrancan, también, ¿qué le dices? Que se den la oportunidad. Que se den la oportunidad y que piensen fuera de la caja y siempre rompiendo el molde. O sea, hay muchas cosas a nivel de país, de comunidad, de organización. De familia. De familia. O sea, de todo que se pueden hacer de otra manera, ¿verdad? Y que no necesariamente nosotros tenemos que estar haciendo las cosas porque históricamente se han hecho así, ¿verdad? O porque me dijeron que así era como se hacía, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos debemos dar la oportunidad. Nosotros todos podemos llegar a ser líderes y lideresas, ¿verdad? Así que es darnos la oportunidad. Importante. Y esto se los digo, ¿verdad? Pues yo sé que muchas personas pueden identificarse, inclusive tal vez tú, donde hay momentos en los que no queremos saber nada de nadie, ni de nada. Claro. Y yo creo que esos son los momentos de nosotros decir, stop. Claro. O sea, detente, descansa, haz lo que tu cuerpo te pide que hagas, aunque la mente te esté diciendo, tienes que hacer otra cosa, tienes 20 deadlines, te vas a seguir atrasando. Pues, ¿verdad? Hágase usted prioridad también. Sí. Porque a final de cuentas, la vida continúe. Esté usted o no esté usted. Exacto. La vida continúa, el mundo siempre va a seguir girando, no se va a detener. Y no somos irreemplazables. Así que ese sería mi consejo. Muchas gracias. ¿Cómo te pueden conseguir? Me consiguen en yeseniadelgado.com y Yesenia con Y y una S, por favor. Y ese es mi website. Y en las redes sociales como Yesenia Delgado. Muy bien. ¿Alguna actividad que tenga próxima en la Asociación de Psicología que quieras compartir? Pues ahora, ¿verdad? Todo está enfocado a lo que va a ser la convención anual, que se llama Rompiendo el Molde. Cómo provocamos cambios en los sistemas. Y eso va a ser en noviembre 6, 7 y 8. Muy bien. Pero yo creo que tú has escuchado que hay un maratón, hay un 5K. También hay un 5K que está programado para el mes de septiembre. Ok, con la temática, ¿qué temática tiene? Bueno, vamos a atarla con la prevención de suicidio. Así que ya usted sabe que incluso si quieres hacer algo, más allá por la comunidad y por el país, y en este caso con la prevención de suicidio, participe de ese 5K. Correcto. En la convención, aunque obviamente se convoca principalmente a personas de psicología y van a tener sus créditos de educación continua, la verdad es que cualquier persona puede participar y usted, para que tal vez tenga acceso a unas formas distintas de ver las cosas, ¿verdad? De todo, desde el contexto de trabajo, del contexto del país. Expóngase, vaya, y eso ayuda a romper moldes. Así. Así que muchas gracias por a Yesenia, por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerde que suscribirse al canal, decirle a más gente que se suscriba al canal de YouTube, sintonizarnos en cualquiera de las plataformas de podcast y seguirnos en las redes sociales, en Instagram,
como Doctora Joyce, en Facebook como Doctora Joyce Sinergista, en LinkedIn, ahí está todo el nombre, Joyce González Domínguez. Y en TikTok ya es Doctora Joyce Emprendimiento, creo que fue que me lo creó mi gran colaboradora que está ahí conmigo ayudándome, Edailín. Así que usted siga, coméntenos, pregunte, cuestione, llévenos la contraria, no hay ningún problema porque la idea es de hablar de lo que no se habla en cuanto a gente, bienestar e innovación empresarial. Hasta la próxima. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.